Radio Pichincha Universal, el otro relato. Los comentarios y opiniones vertidos en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de sus coproductores e invitados. El siguiente es un programa clasificación O, de opinión. Categoría A, apto para todo público. El análisis, la información, los temas de la actualidad y las tendencias están en una sola frecuencia. Frecuencia Política. Frecuencia Política. En tu radio, en tu compu, en tu celu, en tu tablet, aquí por la señal de Pichincha Universal. Comenzamos. Un saludo con todos quienes se conectan en Frecuencia Política a través de Pichincha Universal en la 95.3 en Quito y en la 94.5 en el noroccidente de Pichincha. Gracias por conectarse también a través de la página www.pichinchacomunicaciones.com.es. También puede vernos a través del Facebook de Pichincha y los días miércoles no se olvide nuestro reprise a las 21:30 por la página de Pavel Muñoz Asambleísta. Ahora también puede ver el programa a través de la cuenta de Twitter Pichincha Univer. Puede seguirnos a través del Twitter de Pavel ML y @FrecuPolítica. Si desea dejarnos sus comentarios, puede hacerlo al 0984-895-138. Y como decíamos la semana anterior, Quito ya se encuentra de fiestas, ya están las chivas, la gente está visitando las calles de La Ronda, La Guaranda y La Guaragua, perdón. Y en este preciso momento también están la carrera de coches de madera en la calle Río Frío, a los que les gusta este tipo de concursos que sí se lleva mucho la adrenalina por dentro. Efectivamente, gracias Paulina, qué bueno poder saludar con ustedes en el mundo, en Ecuador y particularmente en mi ciudad, a la que tanto quiero, Quito. Quito que está de fiesta, Quito que se merece un caluroso grito y un ferviente grito que diga que viva Quito y que festejemos a Quito como debe ser, con mesura, pero también con mucha alegría. Los quiteños nos caracterizamos por ser personas de buen humor, esa famosa sal quiteña que nos caracteriza, estar prestos para construir un chiste en una situación determinada, lo que fuera, así que festejo a los quiteños, a las quiteñas y a esta ciudad que tanto quiero. Y desde la que hacemos Frecuencia Política una semana más, siendo hoy lunes 2 de diciembre, efectivamente en el mes de las fiestas de Quito, lunes 2 de diciembre para que podamos festejar a la capital de los ecuatorianos. Y no solamente que llegamos a la capital de los ecuatorianos, sino que también a su provincia. Recuerde que Quito es la capital del Ecuador, pero también de la provincia de Pichincha. Y en Radio Pichincha Universal llegamos a Quito por la 95.3 FM y al noroccidente de la provincia por la 94.5 FM haciendo Frecuencia Política. Los saludos anticipados a la gente que cada vez es más fiel seguidora, diría yo, desde otras latitudes. Generalmente se nos conecta gente de España, de Milán, desde España, y Milán, Italia, de Argentina solemos tener también conexiones, de México. A lo que venía en el taxi, igual el señor dijo, voy a escucharles porque todo el día paso escuchando Pichincha Universal y voy a seguir ahora el programa de Frecuencia Política. Muchísimas gracias a las personas que nos pueden escuchar y ya me haces acuerdo de una cosa. El día sábado efectivamente salió una actividad, yo me encontraba solo, me encontraba todavía con mi familia y fui a comer en un sitio de la capital. Y prácticamente me sacó las lágrimas una compañera que se acercó, me dio de los abrazos más, cariñosos, efusivos que yo he sentido, nos decía vamos adelante, vamos a salir adelante y efectivamente con el apoyo de todos ustedes en el Ecuador y también los ecuatorianos que viven en otras partes del mundo y que siguen Frecuencia Política, les saludamos con el cariño de siempre. Bienvenidos a una entrega más. El saludo como siempre a Paulina Enríquez en la producción de esta entrega, Alejandra Morales también, que siempre está trabajando con nosotros en la producción, María Belén Proaño y como siempre a Ronnie y Javier, que tan buen trabajo hacen desde la producción de Radio Pichincha Universal. Decíamos, y ya tú lo decías, efectivamente en estas fiestas solemos tener conciertos, solemos tener, pero también mucho de cultura gastronómica. Ajá. Y que mucha gente lo disfruta esto de probar el maní o ir a ver ahora en las plazas lo que nos ofrece de la cultura gastronómica de Quito. Higos con queso, pristiños, maní confitado, las famosas colaciones. Las golosinas, así Las es. golosinas. ¿Cuál es tu comida preferida, Pauli? Los higos con queso. ¿Así?
Bueno, lo mío son las empanadas de morocho. Doy la vida por las empanadas de morocho. Así que así también le festejaremos a Quito con una rica gastronomía. Lastimosamente no vamos a poder estar el día 4. Vamos a estar, digamos, una semana con otras actividades y seguramente no podré hacer el programa de Frecuencia Política el próximo lunes. Veremos si nuestro compañero Emilio Uzcategui nos puede colaborar. Y digo esto porque no vamos a estar entonces en el festejo que organiza para la ciudad Radio Pichincha Universal, pero les invitamos a todos ustedes, quienes nos escuchan, que el día 4 de diciembre tengamos el florestazo. Aquí en el redondel de la floresta habrá mucha concentración, tendremos música y podremos disfrutar todos de este homenaje que Radio Pichincha Universal, que es la radio de la prefectura de Pichincha, hace para la ciudad capital, que decía es también la capital de los pichinchanos. Y desde ya nos apuntamos para esta actividad los demás que podamos a poder estar aquí. Es una semana de expectativas, vamos a estar muy pendientes de lo que vaya diciendo y vaya resolviendo tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como lo ya ha empezado a decir las Naciones Unidas. Recuerden ustedes que tuvimos misiones. A mí no me gusta este término de misiones, siempre me ha parecido que es un término así medio evangelizador. La misión del Banco Mundial, la misión del FMI, la misión de la CIDH. No, yo prefiero decir que son equipos de trabajo que visitan el país y estuvieron recabando información sobre lo que había pasado en las jornadas de octubre y ya empezamos a ver algunos pronunciamientos. Yo creo que es un desacierto que el Estado ecuatoriano ponga al principal de las Fuerzas Armadas, al principal de los temas de la seguridad externa, diríamos, ¿no es cierto?, al ministro de Defensa, a responder en el tono que ya hemos visto empieza a responder, pero hay gran expectativa en el Ecuador y en el mundo, en América Latina, sobre qué ha pasado en el Ecuador o qué pasó en el Ecuador en los meses de octubre, así como estamos muy pendientes de lo que pasa en Bolivia. Cada vez nos preocupa más la situación de violencia estatal que se está dando y ya han anunciado ellos que para marzo podrían estar las elecciones. En enero tenía que haberse, si no estoy mal, ya posicionado un nuevo presidente. Ahora les queda bien extender un poquito, en esta lógica de facto, extenderse un poquito más, llevar hasta marzo las elecciones. ¿Qué daño que se le ha hecho a Bolivia? Y así como por un lado hay expectativa, también me parece expectativa lo que se diga sobre Ecuador, también hay expectativa lo que el informe de la OEA termine de decir para Bolivia. Veamos si efectivamente la situación fue como ellos como realmente la pintaron, ¿no es cierto? Y que provocó lo que provocó, o es que ahí vamos a tener que reflexionar qué pasa qué pasó con ese informe de veeduría. La Asamblea Nacional tiene 2 sesiones el día de mañana. La una está, digamos, para votar las reformas al Código de la Democracia. Recuerden ustedes que tienen que aprobarse un año antes de que sean las elecciones del 2021, así que hay apuro en la Asamblea Nacional para tratar ese tema, y las otras son temas de condecoraciones. Y dicho sea de paso, por favor ponga atención a este mensaje. Al ser fiestas de Quito, hay la oportunidad de que la Asamblea Nacional pueda homenajear, dar un reconocimiento a cualquier quiteño, a cualquier quiteña que haya cumplido una función destacada. Nos han preguntado eso, ya tenemos algunos candidatos, algunas candidatas, pero también me parecía, Paulina, muy pertinente, dado que tenemos este espacio y esta tribuna. Por favor, escríbanos. ¿Quién cree usted? Esto no asegura que su candidato o su candidata sea la que en definitiva los asambleístas de Pichincha podamos optar como primera opción, pero ¿a quién cree usted? ¿A qué quiteño? ¿A qué quiteña? E incluso nosotros que somos tan receptivos de los chagras que viven en esta ciudad, ¿a qué persona que haya nacido en otra parte del Ecuador o del mundo, pero que tenga una tarea relevante para el desarrollo de esta ciudad, ya sea en el ámbito deportivo, cultural, político, económico, lo que ustedes quieran, ¿a quién creen que deberíamos homenajear? Envíenos por nuestra cuenta de Twitter @PavelML o @FrecuPolítica. Efectivamente, si usted está escuchando, si usted, digamos, también está conectado por Facebook, que hacemos esta transmisión por los medios de la Asamblea, háganos conocer, háganos saber. Medios de Pichincha Universal, estaremos pendientes, ¿no es cierto?, para que con Paulina podamos procesar, y quien más votos tenga, al menos ese será nuestro voto para que la Asamblea Nacional pueda reconocer a ese quiteño o quiteña, o a ese ecuatoriano o ecuatoriana o persona que vive en Quito que haya sido relevante para esta ciudad. Y finalmente, en esta nota introductoria me he ido un poco más largo porque no tenemos nota editorial. Vamos a aprovechar la invitación a nuestro invitado para conversar de la nueva ley económica que ha presentado el gobierno nacional, pero lo último que quiero es solidarizarme en realidad con un programa colega. Yo no soy periodista, pero se convierte en un programa colega, o nosotros nos convertimos
Ellos son los que tienen la tiene su trayectoria experiencia, la trayectoria en una radio vecina de aquí, de la capital, y con los famosos, los que se han dado a conocer como los contertulios, Fabricio Vela y Alexis Moncayo, que me parece que han venido haciendo profesional, un periodismo profesional, un periodismo, digamos, con los cánones que exige el periodismo, tener pluralismo en el enfoque noticioso, distinguir entre informar una noticia y hacer una opinión, procurar, digamos, tener distintos enfoques de un mismo tema, de un mismo hecho, de un mismo problema. Y la semana anterior tuvieron una entrevista con el secretario de la Presidencia. Yo no la he visto en particular, me dicen que ahí hay una reacción, digamos, evidentemente molesta, con mucha fuerza vehemencia, o vehemencia, exactamente ese es el término, de parte del personero de gobierno. Y un conjunto de ataques de lo que se conoce como linchamiento mediático que Alexis Moncayo recibió en redes sociales. Denostado por su forma de pensar o con quien se lleva, entiendo que han hablado ahí de los amigos de Alexis o lo que fuera su línea. Entiendo que le está llevando a decisiones personales por su bienestar y el de su familia. Alexis, lo que nos conocemos, el poco tiempo que nos conocemos, a las personas se las respeta por lo que son. Y un periodista que busca llevarse adecuadamente en los cánones del periodismo merece nuestro respeto. Y si así tú lo consideras, evidentemente nuestra amistad, como nosotros lo consideramos. Así que soy uno más de los que está a favor de un periodismo de calidad, un periodismo profesional, y soy uno más de los tantos y tantas que se han solidarizado con ambos, pero particularmente con Alexis Moncayo, a quien desde este espacio mandamos nuestro abrazo cariñoso, nuestro sentido de respeto y desearte que tomes las mejores decisiones en tu desarrollo profesional. Así es, un abrazo. Vamos a la música entonces. La semana anterior, al empezar este espacio, nos encontramos con personas, dos chicas quiteñas que yo conocí en la época del colegio, seguramente ellas bastante menores, pero no sé si bastante menores, pero menores, yo no soy más aspectudo, tengo 44 años, soy de la época de las kermeses, soy de la época y aquí veo retratado efectivamente Tercer Mundo, Cruz de Encarnac, y en ese momento también las Lolas. Así que hemos escogido, ellas estaban saliendo de aquí de un programa musical y me comprometí con ellas de presentar uno de sus temas. Un tema de las Lolas, entonces a quien vamos a rendir un homenaje. Es un dúo musical ecuatoriano conformado por las gemelas María Fernanda y María Dolores Guevara, consideradas el primer grupo femenino de su país, es decir, del Ecuador, tras su aparecimiento en 1999. Su primer disco titulado, yo estaba en esa época, ¿cuántos años tenía? No lo digo. No sé, 5. Diga nomás. Su primer disco titulado también Las Lolas lo grabaron con ayuda de Felipe Jacome. Él era justamente el líder y vocalista de la banda de rock pop ecuatoriano Tercer Mundo, y el nombre del grupo viene dado porque son hermanas gemelas y una de ellas, al llamarse María Dolores, tiene por sobrenombre Lola, así que les conocen con el nombre artístico de Las Lolas. Me decían que yo que soy un poquito cumbianchero, me gusta la cumbia, todo tipo de cumbia, me decían que este tema tiene tono de cumbia, así que escogemos con ustedes Vete de Las Lolas. Muchas gracias. Sí, sí. Cada año miles de toneladas de basura llegan a los océanos, trayendo consigo graves problemas ambientales en el ecosistema marino, poniendo en riesgo la supervivencia de las especies. Cada semana en este programa te mostraremos diversos consejos para convertirte en un consumidor responsable, amigable con el ambiente y así disminuir nuestra huella ecológica. En Quito se recogen diariamente 2.000 toneladas de residuos. Con esta cantidad de desechos podríamos llenar el Estadio Olímpico Atahualpa en tan solo 2 meses. El 24% de estos residuos corresponden a materiales potencialmente reciclables. Sin embargo, solo 1 de cada 100 hogares los separa y entrega a recicladores. ¿Cómo podemos hacer para tener un manejo adecuado de nuestros desechos? Seguramente habrás escuchado sobre las 3 R's: reducir, reutilizar y reciclar. Esta frase debe convertirse en una práctica cotidiana de tu rutina.
Para reducir, no utilices productos de un solo uso, como por ejemplo sorbetes, fundas, entre otros. Lleva contigo envases donde colocar bebidas y comida, así reducirás tu uso de materiales desechables. Para reutilizar, toma en cuenta que todo lo que llegue a tus manos debes darle el mayor uso posible antes de decidir descartarlo. Finalmente, para reciclar, lo más importante es separar adecuadamente los desechos en casa. Instala 3 tachos, uno para desechos orgánicos, otro para desechos potencialmente reciclables y otro para desechos no reciclables. ¿Cómo podemos saber qué se considera potencialmente reciclable? Los desechos potencialmente reciclables incluyen plástico, vidrio, papel y electrodomésticos. Separa y entrega estos materiales a los recicladores. Ellos les darán una segunda vida. Como puedes ver, la buena gestión de los desechos permite alargar la vida de los materiales, para así disminuir al máximo los residuos que generamos. No te pierdas la próxima semana un nuevo capítulo de Nuestra Huella, donde te enseñaremos dónde dejar tus materiales reciclables en la ciudad de Quito. Te esperamos. En Pichincha Universal presentamos la historia de Alberto Spencer. Así como se celebran las fiestas de Quito, el 6 de diciembre recordamos el natalicio de Alberto Spencer, también llamado con el sobrenombre de Cabeza Mágica. Un 6 de diciembre de 1937 nacería Alberto Spencer en Santa Elena, que en ese entonces pertenecía a la provincia del Guayas. Al cañonero se lo recuerda por ser el máximo artillero de la Copa Libertadores de América con 54 dianas. Spencer fue jugador del Everest guayaquileño, de Peñarol de Uruguay, Barcelona Sporting Club y la selección ecuatoriana de fútbol. Su paso más exitoso la realizó en el Club Atlético Peñarol. Cabeza Mágica disputó 12 temporadas desde 1959 hasta 1970, alcanzando 8 títulos a nivel nacional, 3 Copas Libertadores, 2 Copas Intercontinentales y una Supercopa de Campeones Intercontinentales. Estás escuchando Frecuencia Política, aquí por Radio Pichincha Universal. Los protagonistas de la información aquí en nuestra cabina. En Frecuencia Política, la entrevista de la semana. Hoy haremos un análisis de la nueva ley económica urgente con nuestro invitado Esteban Melo. Él es asambleísta por Europa, Asia y Oceanía. Es integrante de la Comisión Especializada Permanente del Régimen Económico, Tributario y su Regulación y Control. Es autor de varios artículos relacionados con economía del desarrollo y flujos económicos internacionales. Estudió Ciencias Económicas y Empresariales en la Universidad Europea de Madrid. A continuación. Muchísimas gracias. Decíamos que esta vez no tendremos un editorial porque queremos aprovechar también la presencia de nuestro invitado, el asambleísta Esteban Melo. Esteban, como le conocen sus colegas y la mayoría evidentemente de sus seguidores. Así que Esteban, bienvenido. Qué bueno que pueda estar con Frecuencia Política. Bueno, muy buenas tardes, un gusto, Pavel, un saludo a todos los que nos están escuchando, especialmente a nuestros migrantes que nos siguen a través de las redes y bueno, pues gracias por que podamos dirigirnos a ellos. Quisiera empezar por eso, siempre empezamos tratando que se conozca más a la persona humana, digamos, más al no tanto al asambleísta, sino al compañero, a aquel que, digamos, postuló para ser un representante de los migrantes en España. ¿A qué edad fuiste a vivir a España? ¿Cuánto tiempo viviste en España? ¿Cómo fue el proceso de postulación allá en España? Cuéntanos, Esteban. Bueno, yo soy un joven quiteño que salió en el año 1900. Perdón, ¿puedes repetir? ¿Joven quiteño? Yo soy un joven quiteño eso? Y a diferencia de otras personas que están en la radio, yo sí creo que hay una diferencia de edad, ¿no? Con algunas personas. Pero bueno, no, eso es tema de debate de otros espacios. Sí, soy un joven quiteño, tengo 37 años, salí con 13 años del Ecuador. Y bueno, pues yo salí porque mi madre desgraciadamente tenía una enfermedad que no podía ser tratada en el Ecuador. Ese desgobierno, esa desazón, esa falta de infraestructuras hicieron que mi padre busque la manera de poderle brindar salud a mi madre. Y cuando hay gente que se refiere a la crisis de 1999, nosotros la vivimos un poco antes, porque no había capacidades por parte del Estado para poder atender en el tema de salud
a mi madre. ¿Saliste en qué año? Soy en el año 1996. Viví todo el proceso de migración de los ecuatorianos en Europa, recibiéndoles allá. Vimos auténticos dramas, vimos cómo el país se nos rompía delante, y ante todo creo que una de las cuestiones muy claras que tenemos nosotros los migrantes es que algo así jamás debe volver a pasar. Y bueno, pues pese a la situación complicada que estamos viviendo en este momento, deben saber que desde la bancada de la Revolución Ciudadana estamos muy atentos a defenderles. Creo que lo conseguimos en el anterior proyecto de ley. Creo que hay circunstancias difíciles. Si me permites un momento, Pavel, mandarles un abrazo fuerte, solidario a mis compañeros que se encuentran en este momento detenidos de forma arbitraria e injustificada, a Paola, a Virgilio, a Cristian, a Jofre y a todas las personas que son perseguidas políticas en el Ecuador, y que bueno, pues el mundo se está dando cuenta. Tenemos ya un pronunciamiento por parte de la ONU donde se señala clarísimamente que hubo un proceso de represión fuerte en el Ecuador, desmedido, injustificado, y también pues esperamos que el pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos vaya en ese sentido, porque fue más que evidente. Mientras había algunos medios de comunicación que callaban sobre lo que estaba pasando en el Ecuador, otros medios, Radio Pichincha Universal fue uno de ellos que además fue censurado, no lo sacaron de las ondas. También mi apoyo para televisión satelital. Has hecho referencia hace un momento a lo que pasaba en Radio Majestad. Yo no entiendo cómo no se llega a entender la crítica aquí en el Ecuador. Radio Majestad hace su trabajo y lo hace de forma, yo creo que objetiva. Creo que ha criticado a todas las líneas políticas que están críticos también con Rafael Correa, y particularmente Alexis Moncayo en algunos momentos muy críticos, digamos, nos lo ha expresado, me lo ha dicho a mí cuando he estado en entrevistas, lo ha dicho fuera de entrevistas, digamos, también una posición crítica, pero han llevado, no sé si también te pasa, y seguramente te pasa, Esteban, esta lógica de querer reducir todo a un problema de correísmo, anticorreísmo, y me parece que eso es lo que se expresa con lo que ahora conocimos de manera noticiosa con Alexis Moncayo. Bueno, lo que pasa es que cuando no puedes justificar la manera en la que no trabajas, cuando no puedes justificar lo inepto o lo inoperante que eres, buscas simplificar la realidad. Y eso es, creo, lo que le ha pasado a varios personeros del gobierno nacional, los cuales no asumen que se puede pensar de forma distinta, diferente. Yo recuerdo una frase muy célebre en la que alguien decía: yo podré tener unas grandísimas diferencias con usted, pero créame que moriría por defender las ideas que usted tiene. Y creo que en eso está precisamente la diversidad. Lo que tenemos en este momento en el Ecuador es que, por ejemplo, la justicia y el proceso de desinstitucionalización que hemos vivido en el Ecuador ha provocado que, por un lado, la justicia se politice. Y el momento en el que se politizó la justicia, que la política se judicialice, y en el momento en el que se judicializó la política, la justicia se politizó. Y producto de eso tenemos una situación en la cual se han llevado adelante auténticas arbitrariedades totalmente injustificadas en el Ecuador. Yo como migrante me opongo. Nunca en otros países se les ocurriría judicializar el pensamiento distinto. Eso enriquece la sociedad, eso permite que podamos ir mejorando las cosas. Mira, hoy... Pero además, Esteban, incluso cuando tienen como eslogan el gobierno del diálogo y todo este tipo de cosas, que al final entonces solamente es de labios para afuera. El gobierno de todos quienes, de todos los que piensan como ellos, de todos los que han participado en el reparto, de todos los que han llevado adelante un proceso antidemocrático donde finalmente está teniendo consecuencias, y está teniendo consecuencias para el propio gobierno. Ojo, nosotros tenemos una ley económica urgente ahora en la Asamblea Nacional, que es producto, en parte, de haber archivado otra ley económica urgente que era pésima para los ecuatorianos. Pero es un gobierno que no es capaz de mantener un decreto, precisamente por la falta de diálogo, por la falta de pragmatismo a la hora de tomar decisiones, por la falta de previsión con esas decisiones. O sea, yo no entiendo cómo el gobierno nacional previó el decreto 883, cuando todos sabíamos que un incremento en una materia prima como la gasolina, lo que iba a hacer inmediatamente es incrementar el resto de precios. Eso tiene que ver con la flexibilidad de la demanda del producto, pero en este caso la elasticidad era nula. La elasticidad de la gasolina hace que inmediatamente esto se traslade a los productos y a los consumidores, porque es materia prima básica al respecto. Pero a continuación tienes que mandar un proyecto de ley económica urgente en el cual lo que tenías era 404 artículos, 20 disposiciones transitorias, una infinidad de articulado que no estaba
conexo entre sí, que hablaba de cualquier cosa, y ante eso pues fue archivada. Y ahora un proyecto de ley que estamos discutiendo. Antes de entrar a la iniciativa legal, quiero indagarte sobre esto que tú mismo lo acabas de señalar. ¿No te da la sensación entonces de que hay poca autocrítica del gobierno? Decir, a ver, claro, ponen el acento sobre, salió gente a manifestar por el decreto que quitaba el subsidio a los combustibles. Critican a esa gente. Se archivó la iniciativa legal que era absolutamente perniciosa para nuestra economía por participación de la Asamblea Nacional. Critican a la Asamblea Nacional. Ahora, digamos, quienes tienen una oposición contraria, quienes señalan sus fallas, son criticados. El gobierno no tienes la sensación de que está muy poco autocrítico a saber si es que tuvieron el mecanismo de socialización adecuado para quitar ese decreto, tuvieron el diálogo adecuado con las bancadas de la Asamblea Nacional para que puedan enviar esa iniciativa legal. Eso, y te pregunto eso de cara a lo que ha venido. Antes de entrar a los contenidos de la ley, ¿ha habido un procesamiento o cuál ha sido el procesamiento, digamos, más político, si cabe el término, entre el archivo de la ley que se dio prácticamente hace 15 días y la presentación de esta nueva ley? ¿Qué ha cambiado algo en el escenario político o sigue un tratamiento inadecuado de esta ley por parte incluso del presidente de la Comisión de Régimen Económico, que desde mi punto de vista fue corresponsable del mal tratamiento que tuvo la ley anterior? Bueno, yo espero y aspiro que el gobierno nacional vaya aprendiendo en el camino, aunque desgraciadamente ya llevamos más de 2 años y pico de desgobierno, en el que, bueno, pues se replantea sus estrategias. Nosotros desde la bancada de la Revolución Ciudadana hemos sido muy claros, nosotros somos positivos, propositivos y constructivos, y en ese sentido, bueno, pues esperemos que empiecen a hacernos caso, porque entre otras cosas les damos alternativas, no es una crítica porque sí, pero el gobierno nacional ha cometido varios errores. El primero fue que empezó el mandato sin gobernar. Y cuando tú empiezas el mandato sin gobernar, viniendo de un proceso de fuerte liderazgo como era el de Rafael Correa, necesitabas tomar la batuta de la dirección nacional y llevarlo en un sentido el que decidieses, aunque eso en principio debía ser el del plan de gobierno presentado, aunque no siguieron adelante con ese plan de gobierno, tenían que tomar decisiones y tenían que llevarlo adelante con la concertación nacional, con lo que quería el país, con lo que el pueblo ecuatoriano aspiraba. Simplemente empezaron a desnotar al gobierno anterior, también a dar una mala imagen como país. Constantemente se estuvo diciéndole al mundo que estábamos sobreendeudados, cuando finalmente han tenido que contradecirse. Decían que estábamos sobreendeudados cuando teníamos un 27% de deuda. Ahora el gobierno nacional dice que estamos en el 52%, palabras del ministro de Economía y Finanzas, que no había institucionalidad, y de repente ahora los niveles de inseguridad se han disparado en el Ecuador. Eso es producto de la falta de institucionalidad en este momento en el Ecuador. Nos llevaron a una consulta mañosa donde se violentaron los principios constitucionales y las normas constitucionales establecidas. Nos llevaron con 2 proyectos de ley económicos urgentes que, entre otras cosas, decían que se iba a incrementar la inversión. Finalmente no tuvimos ese incremento de inversión, tenemos los niveles más bajos en más o menos la última década de inversión en el Ecuador. En este momento el nivel de inversión es menos del 20% que del año pasado, que ya había caído. Tenemos un incremento en el desempleo, en el subempleo, en fin, tenemos dañada la economía. Entonces yo creo que con la situación paradójica de que diciendo que tienen un país sobreendeudado, que es un país que era corrupto, que es un país sin seguridad jurídica, que es un país con un montón de problemas basados, según ellos, en el autoritarismo. Y así han querido salir a vender al país, al mundo, para que haya inversión extranjera. ¿Cómo van a lograr inversión, digamos, si tan mal vendían al país o tan mal hablan del propio país? Claro, y evidentemente lo que tú tienes es, citando lo último, el tema de la seguridad. Y la seguridad no solo está en las calles, sino dentro del ámbito jurídico. Este proceso de persecución, de falta de autocrítica por parte del gobierno nacional, lo que lleva es a que los inversores internacionales no confíen en el país. Producto de eso se dispara el riesgo país, lo cual genera 2 escenarios para el país. Por un lado, que la deuda termina saliendo más cara, y por otro lado también que los inversores se piensen 2 o 3 veces para venir aquí al Ecuador. Pasaron ya 2 leyes económicas urgentes donde ofrecían que el país iba a crecer. La una era la de fortalecimiento económico, no fortaleció absolutamente nada. La otra fue la de fomento productivo. ¿Qué fomentó? Tampoco fomentó absolutamente nada. Entonces, ante eso el gobierno nacional tiene que plantearse una autocrítica.
yo veo con buenos ojos que bueno, pues se haya planteado el dialogar con nosotros, con la Revolución Ciudadana, porque entre otras cosas nosotros sí damos alternativas. En el propio proyecto de ley hemos dado alternativas. Los personeros del gobierno, bueno, han tenido una actitud quizás un poco mejor que durante el primer proyecto de ley, pero evidentemente aquí sí se aplica lo que decimos los quiteños: obras son amores, y veamos cuánto están dispuestos ellos a acoger de las observaciones que nosotros le demos, porque evidentemente, mira, a nosotros lo que nos interesa es el bienestar de los ecuatorianos, y que bueno, pues esta situación de inestabilidad, de crisis económica, dicho de paso, ¿no?, para mí es inducida, bueno, pues simplemente ya se calme y podamos volver a crecer en el Ecuador. Vamos a los contenidos con Esteban Melo, asambleísta por la Revolución Ciudadana, que es integrante además de la Mesa de Régimen Económico, que tuvo bajo su responsabilidad el tratamiento de la ley que llamaron crecimiento económico, y ahora esta nueva ley, que es la cuarta ley económica con carácter de urgente en 27 meses, es decir, digamos, esto devela que ha habido un gobierno que no ha tenido tan claro o no tiene claro qué hacer en la economía, y no solamente eso, sino que ha generado, como bien lo sostiene el asambleísta Esteban Melo, indujo una crisis para de alguna u otra manera sostener que hoy tengamos que someternos a los designios y a la receta del Fondo Monetario Internacional. Primero vamos con una comparación, digamos, la más simple. La primera era una ley que todo mundo criticó sobre la dificultad de tratar en un mes 404 artículos para reformar 22 marcos legales. Esta ley cambia eso, es una ley de cerca de 50 artículos, entendemos que son 7, 8 marcos legales los que se cambian. De todas maneras, ahí hay una reflexión, porque el propio mandato constitucional obliga a que una ley, digamos, verse sobre una sola materia. ¿Cómo ha cambiado en esta parte más, si uno quiere, de la cantidad de artículos, la cantidad de leyes que reforma? ¿Es más manejable esta ley? ¿Qué mejoró respecto a la primera, que fue, digamos, archivada por la Asamblea Nacional? Bueno, lo primero, el ámbito legal. Y en esto vienen las formas. Lo primero es que toda norma legal debe referirse exclusivamente a una sola materia. La anterior se refería desde el ámbito tributario, monetario, pasando por la educación universitaria. Entonces no tenía una única línea, por lo cual era difícil de tratar. El segundo, la extensión. Tenía 404 artículos. La ley económica urgente más amplia en democracia hasta ese momento había tenido 164 artículos. La actual, la que nos envían a la Asamblea Nacional, tiene más o menos 40 artículos, lo cual ya hace mucho más digerible y tratable al proyecto de ley. Segundo, se refiere a ámbito económico, principalmente tributario. Bueno, ante eso, pues ya recibimos un proyecto de ley que puede ser mucho mejor manejado. Segundo, ya se quitan varios elementos que eran peligrosos de la anterior ley económica urgente. Había elementos que podían generar la desdolarización de la economía ecuatoriana. Hablaron ellos incluso sobre el concepto de crisis sistémica, ¿no? Y de cómo manejar una crisis sistémica. De ahí la alarma, no solamente preocupación, sino la alarma que generó en distintos sectores. ¿Hoy se sostiene eso o ya no necesariamente están topando este tema de la crisis sistémica? Ya no está dentro del proyecto de ley, porque además una de las cosas que tienen que tener bien claro los ecuatorianos es que podemos discutir acerca del ámbito fiscal. Para unas personas pueden creer que hay un exceso de presión fiscal, para otras no. No solo lo importante es la presión fiscal, sino para qué se utilizan los recursos. Pero lo que es indiscutible en el Ecuador, que debemos cuidar muchísimo, y que el talón de Aquiles de la economía ecuatoriana es nuestra balanza de pagos, que es la diferencia entre los dólares que entran y los dólares que salen de la economía ecuatoriana. Eso en el anterior proyecto de ley se ponía en riesgo, porque el momento en el que tú eliminas el impuesto a la salida de divisas o lo reduces, bueno, pues lo único que estás fomentando seguro es que puedan salir más dólares de la economía ecuatoriana. El momento en el cual tú estableces que la banca, por ejemplo, podía retirar los dólares de la economía ecuatoriana, como estaba en el anterior proyecto de ley, bueno, pues si tú das una herramienta es para que se utilice. Entonces, ante eso, pues saltaron las alarmas. En este proyecto de ley te toca básicamente el ámbito tributario, y ante eso, pues tenemos que actuar según las visiones que se pueda tener. Mira, los proyectos de ley tienen distintos ámbitos y los proyectos de ley pueden tener un fin principal. En este caso se nos ha señalado que el fin es recaudatorio, porque el gobierno nacional tiene grandes dificultades de liquidez. Habría que analizar por qué
tienen esas dificultades de liquidez. Para mí, principalmente, es por la mala construcción de las proformas presupuestarias del año 2018, 2019 y ahora la que pretendieron pasarla a 2020. Si tú tienes un desajuste de 1.000 millones como era en la del 2019, vas a tener dificultades de liquidez y para poder financiar. Pero hay un elemento para que, no sé si quieres comentarlo, Esteban, pero para conocimiento de la ciudadanía. Porque, ¿dónde se genera el déficit fiscal? Digamos que tanto nos ha hablado con déficit fiscal. Tú decías una cosa y es balanza comercial en este saldo que tiene que haber entre los dólares que ingresan a la economía y los que salen de la economía. Evidentemente, un esquema dolarizado, si salen más dólares que los que ingresan, estamos en un problema. Pero este tema, incluso ya dándoles la opción de que defiendan la variable del déficit fiscal, recordemos a la ciudadanía que en las presentaciones de las proformas presupuestarias, como tú bien anotas, de los años anteriores, cumplían la regla fiscal. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que le estaban diciendo al país es que los ingresos permanentes eran suficientes para cubrir los gastos permanentes. De hecho, ahí quedaba, ¿no es cierto?, un saldo a favor que se le pasaba a los ingresos no permanentes para no cubrir gastos no permanentes. Con lo que quiero decir es que la variable de ajuste siempre ha sido la inversión pública y el gobierno ha reducido la inversión pública en niveles del 75%. ¿Por qué insisten tanto entonces en el tema de el déficit fiscal? Es decir, ¿qué pudiera estar detrás o qué más está detrás de lo que estamos comentando, Esteban? Bueno, yo lo que creo es que el gobierno se equivoca en su política fiscal y se ha equivocado en general en la política económica que ha llevado adelante. ¿Por qué? Porque cuando tú presentas un proyecto de ley tienes que pensar que es un proyecto de ley económico. Es decir, no tiene exclusivamente el afán recaudatorio, tú puedes tener un conjunto de sacrificios fiscales. Lo importante que tienes que ver es cuál va a ser el efecto completo en la economía, y creo que eso les falló en los anteriores proyectos de ley, que sirvieron simplemente a intereses, y los intereses terminan siendo particulares o del conjunto de la sociedad. O sea, se han fijado en las cuentas, en los números, en intereses particulares, pero no han visto cómo está funcionando la economía en su conjunto. Sí, pero porque entre otras cosas, a ver, si tú respondes a ciertos grupos, vamos a ver, o sea, se le perdonó 4.000 millones a la banca, y pese a que ellos digan que no ha sido un perdón, que ha sido una condonación, que si no recaudábamos, eso es completamente falso. Servicio de Rentas Internas del Gobierno Nacional tiene la capacidad para poder cobrar los dineros que se le debe al Estado. Deben llevar adelante los procesos. Muchos estaban en juicios bastante avanzados, ¿no? Por supuesto. Entonces, si tú no recaudas, evidentemente vas a tener dificultades económicas. Si tú para mantenerte en el gobierno generas una alianza con los grandes grupos comunicacionales, económicos, de poder que tienes en el país, bueno, pues tu sacrificio va a ser económico y político, ¿sí? Porque no estás gobernando para todos. ¿Qué es lo que ha pasado con el gobierno nacional? En las dos leyes anteriores lo que han hecho es fomentar cómo es las importaciones. Y tú lo que tienes es que, por ejemplo, en el saldo neto de ingresos petroleros ha recaudado más o menos 6.000 millones. Pero vía importaciones se te han ido esos 6.000 millones, es decir, te quedaste en tablas y con un conjunto de necesidades infinitas que tiene la población ecuatoriana que debes atender. Ante eso, pues lo que tienes es el resultado económico que ha tenido el actual gobierno. Si en algo se ha jalado especialmente el gobierno ecuatoriano ha sido en institucionalización, en respeto a los derechos humanos y también en crecimiento económico. Bueno, nosotros hemos dicho en este espacio que efectivamente creemos que la política mató a la economía y eso es lo que se ve. Dicho sea de paso, no sé si pudiste ver en las noticias de estos días y de la mañana de hoy, el ministro de Economía anuncia una nueva deuda, ¿no es cierto?, que entendemos es por emisión de bonos, con lo cual se criticó todas las herramientas de endeudamiento puestas a consideración de los ecuatorianos en el gobierno anterior. Este gobierno se ha endeudado a un ritmo más alto, digamos, es decir, la velocidad del endeudamiento, y también más caro, ¿no es cierto? Ayer veían y alguien me daba el dato de que la tasa ponderada está en alrededor de 8,75, 9%, cuando en el gobierno anterior la tasa ponderada de endeudamiento fue en alrededor del 6%. Esto porque, digamos, lograron una cosa que nadie lograría en ninguna otra economía, y es que lo mal que hablaron del país, de la propia deuda, digamos, del conjunto de la deuda, significó de que a pesar de que los precios del petróleo estén subiendo, el riesgo país también ha estado subiendo. Con el archivo que hizo de la ley de crecimiento económico, de la mal llamada ley de crecimiento económico de la Asamblea Nacional, ese
riesgo país se volvió a disparar más allá de los 1.100 puntos. Y ahora se quieren endeudar, digamos, con un riesgo país alto, lo cual va a ser más oneroso para la economía ecuatoriana. ¿Qué está pasando? Hay gente que se pregunta y entonces, digamos, ¿a dónde está yendo esa plata? Que por un lado veíamos que venía del Fondo Monetario Internacional y que se le dijo al país entonces que ya no necesitaría más financiamiento, ahora están anunciando nuevo financiamiento. Pero en materia de deuda, además, Pavel, hay que recordar varias cosas. Lo importante no solo es endeudarse, sino en qué condiciones te terminas endeudando. Recordemos que el gobierno de Rafael Correa Delgado se endeudó en los 10 años en $7,250 millones con una tasa de interés entre el 5 y el 6%, como has hecho referencia. Pero el gobierno de Lenín Moreno, durante su primer año y medio de mandato, se endeudó en 7,500 millones, con un tipo de interés más o menos del 9%, y ahora vuelven a emitir nueva deuda en bonos con la misma herramienta, más o menos de un 8%, lo cual te indica que es mucho más cara. Pero ahí se cae el discurso del gobierno. Uno, si estábamos sobreendeudados, ¿para qué endeudarnos más? Dos, ¿dónde están los recursos? A ver, si tú analizas las leyes ecuatorianas y la Constitución de la República, te señala claramente que cualquier endeudamiento tiene que ir a infraestructura. Y yo creo que los ecuatorianos, bueno, pues el día a día en el que nos levantamos, salimos a la calle, no encontramos obras. ¿Dónde están esos recursos? Esa es una de las preguntas que yo le realicé al ministro de Economía y Finanzas y que no me respondió. ¿No te contestó? No me contestó. Dijo que iba a mandar un archivo donde se detallaba. Señor ministro, si nos está escuchando, le agradecería que por favor nos haga llegar dónde está todos los recursos a través de los cuales ustedes vía endeudamiento han financiado, porque de repente nos encontramos con que no vemos obras. Mire, pueden haberle criticado cualquier cosa al gobierno de Rafael Correa Delgado, pero había dos elementos fundamentales que nadie va a poder discutir. El primero, que era un gobierno que trabajaba 24 horas al día. Yo recuerdo que conversaba con los ministros y de repente pues a la madrugada seguían haciendo cosas por disposiciones del señor presidente. Y la segunda es que hacía obras, ¿sí? Y eso lo podíamos ver los ecuatorianos. El día de hoy, ¿qué podemos ver? Yo creo que prácticamente... De hecho, incluso las obras que hay un poco deterioradas, la gente se está quejando de no mantenimiento vial adecuado. Algunas obras, incluso la gran decisión que tomaron era sacar la marca país para, digamos, que la gente no tuviera como recuerdo que se hicieron en el gobierno de la Revolución Ciudadana. Me quedan 5 minutos para terminar, Esteban. Quisiera ir sobre algo que dijiste. Entonces, tenemos una ley más manejable, tenemos una ley cuyo objetivo principal es recaudatorio, tenemos una ley que ha sacado otras cosas que no debieron estar, pero tú mismo señalabas en tu intervención en el Pleno que seguían al menos 2 o 3 cosas que te llamaban la atención. La una era reformas a la ley de telecomunicaciones, a ver si nos comentas de eso, en el sentido de por qué están ahí. Sí. Las otras reformas al Código Monetario todavía, y se señalaba un incentivo que le quieren dar a la banca, ¿no es cierto?, de un porcentaje de deducción entiendo que es de su pago al impuesto a la renta, cuando en realidad, para que puedan canalizar recursos al mundo de las microempresas y los emprendimientos, cuando en realidad lo que deberían bajar es más bien las tasas de interés. No sé si algún comentario sobre estos 3 elementos, Esteban. Bueno, nosotros como bancada tenemos líneas rojas las cuales no debemos pasar. Y no debemos pasar porque no cumplen los objetivos que se señalan en el proyecto de ley, y segundo porque serían perjudiciales para los ecuatorianos. En ese sentido, bueno, pues veamos primero el interés general versus el interés particular. El interés general es que se atiendan las necesidades de los ecuatorianos. Y por un lado lo que tú tienes es un conjunto de emprendedores que lo que busca es poder llevar adelante su compañía, su empresa, y necesitan para ello financiación. Resulta que en el proyecto de ley lo que te establecen es una exoneración del 3% de los intereses que la banca termina prestando, es decir, les vas a dar mayor rentabilidad a la banca, ya, pretexto de apoyar a los emprendedores. Y las cosas no funcionan así. A los que tienes que apoyar es a los emprendedores, y a los emprendedores sí, les apoyas con financiamiento barato, pero eso lo haces bajando el tipo de interés, no exonerando de pagar los tributos a la banca. Eso es un error. Les apoyas con garantías. Bueno, pues si quieren coger ese 3%, pónganlo en un fondo, generen eso para que sea un préstamo o una garantía para que les puedan prestar a los
a los emprendedores, les apoyas con información, sabiendo cómo está el mercado, les apoyas también con menos trámites, ¿no? Facilitándoles la exactamente. posibilidad de crédito, asesorándoles en el proyecto productivo que quisieran presentar. Exactamente, pero no exonerando a la banca. Una banca que, por cierto, durante todo este proceso donde se ha destruido empleo, ha duplicado sus beneficios. Entonces tú ahí entiendes quiénes son los auténticos beneficiados del gobierno nacional en este momento. Y ese chip hay que cambiarlo. El segundo elemento, creo que es fundamental, importantísimo, es, a ver, nosotros tenemos que en el artículo número 36 se están eliminando los elementos que, uno, permitían evitar los recursos de paraísos fiscales. Segundo, que hacían que los recursos que viniesen al Ecuador permaneciesen en el Ecuador por lo menos un año, lo que permite que se genere mayor rentabilidad, incremento de masa monetaria, y eso lo elimina. Y ahí hay un peligro, que se generen capitales golondrinas, es decir, grandes capitales que vengan al Ecuador, entren en nuestro mercado de valores o entren en la economía real y salgan inmediatamente de la economía, llevándose la plusvalía, es decir, el beneficio, y en un momento generando inestabilidad en la economía ecuatoriana. Entonces, ante eso nos debemos Por eso lo importante no solamente es ver cuánto se invierte en el país, sino si al final esa inversión le deja más al país de lo que luego retira, por ejemplo, cuando sacan sus utilidades. Efectivamente. Otro de los elementos importantes, y ahí te preguntas, es qué pasa en el gobierno nacional, porque te establece en el artículo número 38 que que las empresas telefónicas podrán pagar con obras, con proyectos, hasta un 80% de uno de los tributos que pagan las empresas telefónicas. Y aquí tú analizas, a ver, vamos a ver. Lo primero, a ver, aquí no hay que dejarse engañar, ¿no? Vamos a hacer un análisis del sector telefónico rápidamente. Primer elemento, bajaron los impuestos para los aparatos, para los teléfonos como tales y para las tablets. Bueno, el primer análisis es, ¿de verdad le baja a la ciudadanía el precio? ¿O esa bajada de tributos simplemente va a servir para que tenga más margen de beneficio las empresas telefónicas? Segundo elemento, prácticamente en el Ecuador hay un monopolio en las importaciones de aparatos de telefonía y ese monopolio lo manejan las telefónicas. Entonces el beneficio podría estarse dando exclusivamente para ellos. El segundo, el gobierno nacional tiene competencias. El presidente de la República es el presidente por algo, pues, y él decide cuál es el plan de inversiones que tiene el Ecuador. Si lo que quieren es aumentar la cobertura a nivel nacional, bueno, pues que el gobierno nacional haga su trabajo, recaude todo ese dinero, toda esa plata que se pretende devengar de las empresas telefónicas y contrate los proyectos para aumentar la cobertura. No pretenda algo que es inconstitucional, porque sería una preasignación, no pretenda que la plata de todos, del interés común, por eso los conceptos que he manejado al inicio, del interés común, se lo entreguen a un privado y que encima este privado haga las siguientes cosas. Primero, ponga el precio o el valor que costó la obra, ¿sí? Porque no sabemos si puede estar sobrevalorada. Segundo elemento, decida dónde va a poner esa obra. Tercer elemento, termine usufructuando esta obra. Es como que el día de mañana yo, Pavel, te vendo mi carro, que no tengo, por cierto, en este momento. Te vendo mi carro, ¿sí? Tú me pagas, pero yo sigo utilizando el carro. Un completo absurdo. Para eso el gobierno nacional es gobierno que gestione los recursos del Estado. Pero además lo más importante, porque no se entiende, si dicen que necesitan plata porque tienen un déficit fiscal, ¿qué sentido tiene que les digan a las telefónicas que les paguen hasta el 80% de lo que le deban al gobierno, ¿no es cierto?, en proyectos? Además que podrían ser en salud o en educación, pero le piden que sea el Ministerio de Telecomunicaciones el que califique la pertinencia de sus proyectos. Es decir, una cosa que no se entiende. ¿Cuál va a ser la posición de la bancada en ese sentido? Pero algo mucho más confuso. Te citan el artículo 298 de la Constitución de la República que hace referencia a los gobiernos autónomos descentralizados. ¿Cómo el gobierno nacional va a poder coordinar algo así o estar vigilante de algo así? Porque si en el momento en el cual pretendes meterte en eso, estás atentando contra la autonomía de dichos gobiernos. Entonces, yo creo que ese articulado debe ser eliminado directamente del proyecto de ley. El gobierno nacional, pues el presidente es el presidente por algo. ¿O qué está pasando al interior del gobierno? Simplemente hay reinos taifa, reinos aislados, cada ministerio intenta manejarla por forma como debe. No, el gobierno tiene que manejarse de forma integral, como hicimos nosotros en la Revolución Ciudadana en la década pasada y que tan buenos resultados dio al gobierno nacional. Un último elemento. Para terminar, porque se me fue el tiempo, me distraje con 2 minutos.
una de las preguntas que le hemos hecho al gobierno nacional es cuál es el sacrificio fiscal, porque entre otras cosas este proyecto lo que buscaba era recaudar, y recauda más o menos 600 millones, pero tú cuando te pones a analizar el sacrificio ves que simplemente el gobierno deja de recaudar 700 millones. ¿Compensa o no compensa el proyecto de ley? Díganos esos 700 millones que se dejan de recaudar, si van a activar la economía o no, dejándolo en la mano de los privados, o simplemente se limita el efecto multiplicador del gasto público que finalmente termina siendo beneficioso para la economía nacional. Muchísimas gracias. Ha sido la opinión del asambleísta Esteban Melo, asambleísta de la Revolución Ciudadana, miembro de la comisión que trabaja esta nueva iniciativa legal económica con carácter urgente que mandaba el Ejecutivo, y a quien le deseamos suerte, no solamente para que pueda ser mejor un proyecto de ley que ha dicho que es más procesable, sino que para también se puedan sacar los elementos que son todavía impertinentes e innecesarios. Muchísimas gracias, Esteban, por estar en Frecuencia Política, y venimos con el Minuto ODS. Es tiempo de más información. En Frecuencia Política, el Minuto ODS. Buenas tardes a toda nuestra audiencia. La semana anterior, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe presentó uno de sus documentos más relevantes para la región, el Panorama Social de América Latina. Las cifras muestran un escenario lleno de desafíos para nuestra región y sobre todo un llamado de atención sobre lo que pudo estar detrás de los estallidos sociales. Y es una estructura de privilegios que fomenta la desigualdad en nuestros países. La región ha subestimado la desigualdad. Retomo las palabras de Alicia Bárcena en el lanzamiento de este informe. Es necesario crecer para igualar e igualar para crecer. La superación de la pobreza en la región no exige solamente crecimiento económico. Este debe estar acompañado por políticas redistributivas y políticas fiscales activas. Desde 2015 aumenta la pobreza y más aún la pobreza extrema. Las proyecciones muestran que las condiciones en 2019 serán peores. Prácticamente todas las personas que se suman este año a la estadística de pobreza se integran directamente a la pobreza extrema. La pobreza afecta mayormente a los niños, niñas y adolescentes, mujeres y personas indígenas y afrodescendientes, a residentes de zonas rurales y a quienes están desempleados. Más de la mitad de la población adulta de los estratos medios no ha completado 12 años de estudio, y no contar con una educación secundaria es una barrera para la inserción laboral formal, de calidad y con acceso a la seguridad social. El 45% de las personas económicamente activas de los estratos medios no está afiliado a un sistema de pensiones, y en los estratos bajos alcanza el 76% la desprotección social. El estudio alerta justamente a los países que enfrentan mayores desafíos para cumplir las metas de la Agenda 2030 son los que tienen menores niveles de gasto social. El Ecuador es el segundo país con menor gasto social como porcentaje del PIB en Sudamérica, con un 9%. Erradicar la pobreza requiere de políticas públicas e inclusión e inserción laboral, pero en un mercado que garantice empleo de calidad, remuneraciones dignas y un sistema integral y universal de protección social. Soy María Belén Proaño y este fue el Minuto ODS.
están atravesando por situaciones de persecución política, el país necesita, digamos, bajar un poco el relantín en la conflictividad política. El año 2020 nos tiene que tomar muchísimo más propositivos, sabiendo ya no solamente de qué se queja el país, sino qué es lo que los ecuatorianos, y en nuestro caso el sector político, tiene que hacer por el país. Al final a la gente le interesa muy poco y no come de las peleas políticas, sino que vive de la solución de sus problemas y la garantía de sus derechos. Sin más, nos vemos la próxima semana, insisto, yo no estaré, seguramente Emilio podrá estar con ustedes. Controlen el trabajo que haga Paulina, ya saben que cuando no estoy... no subimos la audiencia. Dicen que sube la audiencia. Y se me queda un saludo para Barcelona, Cataluña, y nos escribieron de Orellana, se me va en este momento el nombre, pero Eusebio Chin. Un saludo a todos los que y a todas las que siguen Frecuencia Política. Nos vemos el próximo lunes. Un abrazo. Gracias por acompañarnos. Aquí termina Frecuencia Política. Hasta la próxima semana. Programa clasificación O, de opinión. Categoría A, apto para todo público. Para precautelar la información de nuestro sitio web www.pichinchauniversal.com.es, hemos decidido mudarnos a nuestra nueva y renovada página www.pichinchacomunicaciones.com.es. Las noticias de Pichincha, Ecuador y el mundo en un solo lugar. Pichincha Comunicaciones. Este 4 de diciembre, desde las 13 horas, el Gran Florestazo con grandes artistas. Ubuntu del maestro Limber Valencia. Grupo La Santa Diablada.